estamos de vuelta y tenemos que agradecerle a usted por permanecer con nosotros. Nos acompañan ahora en el set tres abogados, analistas, y se puede decir que tenemos la mesa llena, Quique Godoy. Vamos a hablar de uno de los temas más intensos que se han vivido en esta jornada durante la tarde. Es el Tribunal Supremo Electoral, que nos ha provisto de dos noticias distintas. Para hablar de ello me acompañan Marcio Palacios, que es el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad San Carlos, José Dávila, que es observador electoral y cumple ya 4 elecciones como observador, así que tiene el ojo muy bien afinado, y Mario Fuentes de Estarac, actual vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución. ¿De qué vamos a hablar? De dos noticias que son distintas, pero que están íntimamente ligadas porque atañen al Tribunal Supremo Electoral. Por un lado, deciden los magistrados en pleno, votación unánime, castigar y multar al Partido Patriota por esa repartición de bolsas que ha visto usted a través de las noticias, en las cuales se incluyen dos volantes o afiches. Uno, la fotografía del precandidato oficial Alejandro Sinibaldi, y dos, una fotografía también de una precandidata a diputada en Huehuetenango, Emilene Mazariegos. Bien, la multa asciende a $250,000. Pero por el otro lado, la Corte Suprema de Justicia nos da la noticia a través de su Cámara de Amparos y Antejuicios, que declara con lugar el antejuicio contra 3 magistrados. ¿Por qué los antejuician? Por esa decisión de enero en la cual se emite una prohibición para cambiar de residencia electoral. En pocas palabras, lo que el Tribunal Supremo Electoral pretendía era evitar ese acarreo de votantes. Yo quiero empezar preguntándole a Marcio, ¿cómo se interpretan las dos noticias? Por un lado, un golpe al partido de gobierno, pero por el otro lado, un golpe a 3 magistrados que han emitido esta resolución. ¿Tienen que ver uno con el otro o no? Yo creo que antes de dar respuesta hay que contextualizar lo que estamos viviendo. Primero, que es una coyuntura electoral la más violenta del siglo XXI, tema de la violencia electoral. Segundo, que es una coyuntura narcofinanciada, y no por eso la CICIG está, diríamos, detrás de la pista del financiamiento de los partidos. Tercero, que hay la posibilidad de que sea una coyuntura más acarreada que informada, lo cual es un gran problema. Cuarto, que es una coyuntura donde se da en un contexto de bastante remilitarización, como nunca antes. Quinto elemento, que se rompió el paradigma de la precampaña, campaña y poscampaña, porque aquí la campaña empezó ya hace más de 4 años. Y otro elemento muy importante que hay que destacar, que los partidos políticos en áreas rurales donde se registraron masacres están utilizando el recurso del miedo, intimidando a la gente en función de cooptar el voto. Entonces, primero yo creo que hay que apoyar incondicionalmente en este proceso al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque hay necesidad de fortalecer la institucionalidad pública del Estado, el tribunal como ente rector de esta coyuntura. Y lo otro, de la judicialización en función de 3 magistrados, ahí la pregunta es, ¿por qué no los 6 y por qué solo 3? Y aquí, porque son los 3 que emiten ese decreto. Precisamente. Ajá. Y entonces es a partir de ahí que son nuevos magistrados los que tienen. Acuérdense que eso se hizo en la Corte pasada. Ahí son los nuevos magistrados los que tienen que asumir esto, y fundamentalmente ahí entra la complejidad de la cosa. Hay que dejar un precedente y hay que acompañar al tribunal en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo. Me voy a saltar a José un momentito por el tema legal, porque quiero poder preguntarle a Mario, en función de lo que dice Marcio, las resoluciones. La decisión del tribunal es, en este caso, reiterar sanción pecuniaria, o sea, dinero. Ya había sido suspendido el partido en 2 ocasiones por la misma razón, campaña anticipada. En el mismo acuerdo que emitió el Tribunal Supremo Electoral plantea que si reinciden en el tema, lo que procedería es cancelar el partido. ¿Por qué hay diferencia si el criterio es que fue por campaña anticipada? El argumento originalmente había sido que aquello fue por vallas, esto es por bolsas. Pero es campaña anticipada. ¿Qué piensas de eso? Sí, es una, digamos, de alguna manera es una inconsistencia, porque se van avanzando supuestamente en las sanciones y ya deberíamos de estar viendo situaciones de cancelación de los partidos, porque ese es precisamente el apercibimiento que señaló el Tribunal Supremo Electoral. A ver si estoy entendiendo bien.
la sanción que correspondía era ya una suspensión de partido. Bueno, ya ha habido suspensiones de los partidos, bueno, y siguen en la reiteración, bueno, entonces tendríamos que ya caer en la cancelación de los partidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se ha mantenido, digamos, en esa línea de no querer cancelar partidos. Asumimos... Es demasiado fatal. Demasiado fatal para un proceso electoral que lo tenemos encima, ¿verdad? Entonces, la participación de los partidos, bueno, se podría ver en un momento inhibida totalmente por el hecho de una cancelación. Bueno, a ver, José, porque en un partido de fútbol, si te sacan a María, la siguiente, si te vuelven a sacar a María, es roja. Y vas para afuera. O sea, esa es la mejor analogía que se me ocurre ahorita de lo que veo del pasado. Pero le sacaron a María y en vez de sacar la siguiente María o la roja directa, llega el tribunal y le advierte verbalmente, mire, porfa, ya no lo vuelva a hacer. Suena drástico una multa de 2 millones de quetzales, pero lo fatal que correspondiera cancelar el partido en todo caso. Sí, esa es una medida, me imagino, que está contemplada, pero esperarán momentos, no sé, que esperarán, pero tal vez más agudos. Pero yo lo que quisiera decir es que esos dos hechos, la multa, ¿verdad?, el Partido Patriota y lo del antejuicio a los 3 magistrados, son un daño al proceso electoral. Y para mí las razones están claras. Primero, porque es el partido de gobierno el que comete una violación a la ley electoral, siendo que el gobierno es el que obligado a dar mejores ejemplos en las campañas. Y segundo, porque lo otro viene de que el Tribunal Electoral había dicho que no había actualización de residencia, con la idea que ella de evitar los acarreos, de mover gente de un municipio a otro que diga, no, ahora ya estoy inscrito acá. Entonces, yo digo que eso es bueno para el proceso electoral. Lo segundo, y hoy van, digamos, a juicio, llamémoslo así, a los que deciden una cosa buena para el proceso. Por otro lado, vemos al propio partido gobierno insistiendo en su campaña anticipada y llegando al extremo de lo que hoy fuimos testigos todos. Entonces, lo que yo quiero decir es que el Tribunal Electoral lo puede meter en una crisis, porque para mí lo están atenazando. Y lamentablemente los dos partidos más grandes. Y lamentablemente a un tribunal que todavía está con la incertidumbre si va a tener su dinero completo que necesita para las elecciones. Entonces, en mi opinión, este proceso electoral, esas dos acciones de hoy dañan, entorpecen y tiran sombras sobre el proceso electoral. Esa es una de mis conclusiones y es arriesgado. Y repito, porque es arriesgado, porque son los dos partidos mayoritarios. A mí me llama muchísimo la atención lo que han puesto ustedes ahora sobre la mesa. El escenario de cancelar un partido. ¿Se puede prever ese escenario? ¿Cuáles son las consecuencias, Marcio? Se puede prever, pero no olvidemos que hay que desmitificar también que detrás de eso hay una alianza maquiavélica entre los dos partidos mencionados. Y eso también hay que resaltarlo. Ahí hay también un as bajo la manga que se puede jugar. Es decir, se cancela un partido en el marco de una alianza que ya está casi que cocinada y entonces eso puede también tener un costo y un impacto. Ahora, Marcio, pero vayamos un paso más allá en esta línea que vas. El día que sucede esto, Alejandro Sinibaldi, en un papel blanco con orillitas celestes, o sea, no en colores del partido ni en papel del partido, dice que rechaza lo actuado por esa organización y ese partido, ni siquiera menciona el partido de nombre, y que rechaza que lo hubieran hecho. Y hoy emite un nuevo comunicado. El comunicado dice, como ya lo hice en el comunicado anterior, soy ajeno al incidente. Segundo lugar, soy respetuoso y exijo que no se haga eso más de parte de estos partidarios. Siguiente dice, reitero mi convocatoria a hacer este proceso limpio y justo, y que está en manos del secretario general del partido. O sea, se lava las manos, tomar las acciones que considere prudentes para salvaguardar la institucionalidad del partido. Y nuevamente un papel blanco con orillitas celestes, o sea, muy Guatemala, muy nacional. ¿Qué nos dice eso, Marcio? Sí, que yo creo que ahí hay una total falta de coherencia política en función de que es un liderazgo que se cuestiona en función de los hechos. Es decir, si mi foto aparece públicamente... Pero él está diciendo, yo no fui, no me lavo las manos, no tiene nada que ver con... Es una defensa táctica que no tiene profundidad, pues, en mi opinión. Eso para mí, más bien, él no queda muy bien.
¿verdad? Y yo lo que quiero decir que lo más riesgoso de todo esto es esa alianza que calificó Marcio, en el sentido, ¿qué va a pasar ahora? Miren, para el antejuicio de los magistrados... Justamente ahí en pantalla está el comunicado que emitió... De su cuenta, de su red social. Es una defensa táctica que yo creo que no lo hace quedar muy bien, pues, porque si no se da cuenta lo que hace su partido, ya sabemos entonces qué puede pensar la población. Pero ha desaparecido prácticamente de la escena Emilene Mazariegos, que es la diputada a quien se endilga la organización de esa actividad. No sé si producción tiene la capacidad en este momento de mostrarnos esas bolsas con los afiches como fueron repartidos, porque indistintamente la bolsa va la fotografía del precandidato y la fotografía de la diputada. Mi pregunta es, ¿qué compete a lo interno de un partido cuando sucede algo como esto, Mario? Ahí las tenemos, la imagen de la diputada Emilene Mazariegos y la imagen del precandidato Alejandro Sinibaldi. Ellos están sujetos a un reglamento, están sujetos a un orden disciplinario dentro del Partido Patriota, Mario. Bueno, dentro del partido podrá existir, digamos, un procedimiento disciplinario, pero al que le compete la fiscalización, digamos, de las organizaciones políticas es al Tribunal Supremo Electoral. Y la preocupación es que lo estamos viendo debilitándose ante los partidos políticos, porque la Corte Suprema de Justicia no es que haya declarado con lugar el antejuicio, sino que lo único que está haciendo la Corte Suprema de Justicia es canalizar la correspondiente denuncia o querella hacia el Congreso de la República, que será el lugar en donde se va a determinar si procede o no el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Si, digamos, las dos fuerzas o las tres fuerzas mayoritarias, digamos, pudieran converger, bueno, que pudieran procesar prácticamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que eso generara una crisis institucional de cara a un proceso electoral que ya lo tenemos enfrente. ¿Qué va a pasar si la autoridad electoral se ve debilitada a ese nivel? Esa es la preocupación, una judicialización como la que decía Marcio, sobre la máxima autoridad electoral es definitivamente preocupante y motivo de una reflexión ciudadana y a nivel de la opinión pública. Mario, vayamos un paso más allá, porque hemos enfocado todo y el TSE se enfoca el tema de la campaña anticipada. Pero aquí hay obvia y abiertamente usos de recursos del Estado para la promoción de candidaturas. Si Alejandro Sinibaldi quiere lavarse las manos de su candidatura, Emilene Mazariegos estaba allí y ella confiesa haber comprado algunas bolsas, dice, pero muchas de las bolsas no solo llevaban la imagen, llevaban logo de gobierno. Eso implica que eran recursos de gobierno que se utilizaron para esto. Y dos, estaba la presencia del presidente y la vicepresidenta en el acto. Eso ya es un acto ilegal más allá de campaña anticipada. Eso es una violación no solo a artículos constitucionales, sino que además a usar recursos del Estado para beneficiar a un candidato. Sí, es un irrespeto total, porque precisamente ahorita se está poniendo de manifiesto ese clientelismo político, pero ya esto es exacerbado. Y la población está verdaderamente indignada ante lo que está pasando, porque olvidémonos de las autoridades. La población en general está presenciando shows, cinismo absoluto, simulaciones que ya verdaderamente rayan en lo absurdo, pues. O sea, esto tiene que parar. Ya la población está harta de esta politiquería barata que se está viendo. Pero a ver si los estoy entendiendo a los tres caballeros acá. Tratan de decir que la multa del Tribunal Supremo Electoral y la sanción que ha impuesto es débil de cara a lo que hizo el Partido Patriota y los dos personajes a quienes hemos mostrado. La multa la podemos calificar, yo digo, como correcta, merecida. Lo merece, pues. Ahora, si solo con 2.000 bolsas sacaron la cuenta, si eran 6, eran 8, dejemos eso por el momento. Pero lo que yo quiero insistir es las nubes que se tiran sobre el proceso electoral y más concretamente pueden meter en una grave crisis al Tribunal Supremo Electoral. Miremos los dos hechos. La multa, si los partidos apelan, después viene todo el proceso por una de 125, ahora unos 150.000, imagínense qué proceso esperen los próximos. Bueno, tienen 15 días para apelar, pero imagínense lo que eso significa. Y miremos el otro más grave. ¿El Congreso qué está haciendo ahorita? Nada.
Ajá, pero ahora sí va a tener que resolver. Pero tampoco la Constitución dice que hay plazo para eso. Ajá, entonces se van a recomponer los dos partidos y van a resolver eso. Se van a juntar ahora sí para hacer una cosa de esa. ¿Cuál va a ser el resultado? Y un temor más profundo que tengo yo es que vaya a haber otro empate. Otro empate. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquella acusación o señalamiento a un diputado Rivera y a aquella magistrada que se opuso, ambos hubo amparo contra ellos, pues dijeron, bueno, ni el uno ni el otro, empate. ¿Cuál es mi temor? Que haya un empate, que diga, bueno, de la multa tampoco y el antejuicio tampoco, y volvemos a la misma. Entonces vuelve lo de la posibilidad del acarreo, vuelve la campaña anticipada, entonces tenemos al tribunal en una crisis muy delicada. Ese es mi temor y eso es lo que hay que tratar de evitar, y eso se logra pues con madurez de todos los actores del proceso y sobre todo los partidos, y no olvidar nunca que hay una población. ¿O podemos más bien esperar esa madurez, José? Bueno, es que las cosas están llegando a un punto que no podemos ser tan como ese acto que se hizo con las bolsas. ¿Cómo es posible que se haya hasta ahí? Yo siento que estamos llegando al fondo en esta situación electoral. Entonces ahí veo la situación delicada yo de que se meta al Tribunal Supremo Electoral, al árbitro, lo estamos metiendo en una crisis tremenda. Él va a tener que acabar con el juego, castigar a los dos, expulsar a la gente del estadio. ¿Qué va a hacer? Entonces ahí eso es delicado. Eso que pasó hoy va a tener impacto si no hay la suficiente madurez, entereza de las instituciones de buscar cómo detener que venga una crisis delicada al Tribunal Supremo Electoral. Así lo veo yo. No, y el irrespeto por la campaña anticipada que sigue, o sea, es una burla total y les imponen sanciones y se siguen burlando, porque la campaña anticipada es evidente, pues, incluso a través de, entre comillas, asociaciones, fundaciones, etcétera. Estamos en una campaña anticipada y el Tribunal Supremo Electoral está bueno, no sabe qué hacer. Hace una gran diferencia. Pero ahora, ¿cómo se sentirán, digamos, los magistrados que los están antejuiciando y los pueden llevar a un proceso penal y los pueden desaforar? Entonces, más allá del tema de la multa, está sobre la mesa el tema de la cancelación para dejar un precedente. Miren, hay que hacer un llamado a apoyar, diríamos, al tribunal en este momento para forjar un precedente histórico. Ahora, no creo que cancelen al Partido Patriota. Estamos en total sintonía. Yo creo que estamos hartos ya de esta situación a nivel de la población, que el 60-70% de la población esté indecisa en este momento, porque hay, diríamos, no hay información, no tenemos información. Sería una alteración completa del proceso. ¿Usted, Mario, cree que cancelarían al partido oficial o al partido opositor, líder? El mismo Tribunal Supremo Electoral ya percibió que si seguían, bueno, como decía Quique, tarjeta amarilla. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, tarjeta roja, pues, o sea, no hace caso. Tarjeta roja. Y parte de lo que sucedió es que ellos mismos, el tribunal, más allá de lo que dice la ley electoral, en los artículos sancionatorios, emitieron un acuerdo el año pasado. Y el acuerdo 100, creo que es el que establecía originalmente, plantea que si suceden estas dos cosas, que era la campaña anticipada puntualmente, lo que iban a proceder como tribunal era a suspender. Pero los mismos artículos de la ley establecen que después de la suspensión viene la cancelación. Ahora ellos dicen, no, ya no podemos volver a suspender. Pero ¿y por qué no? Si ellos mismos establecieron las reglas en este acuerdo del año pasado. Esa es la parte que queda como en duda, Mario. ¿Será que el que ellos lo merecen, pero eso no va a pasar? El antejuicio los amilanó y se echan un poco para atrás. Es que no puede pasar. Pero el problema es que se va a alimentar. El mismo sistema va a buscar cómo defenderse, porque eso sería, no sé si es fuerte la palabra, pero un poco caótico para el proceso. Pero sería la segunda elección en la que el partido de gobierno no participaría en una elección. Porque el gobierno pasado no participó la UNE. Pero en las condiciones actuales, reales, la correlación de poder, yo veo muy difícil lo que merecidamente debieran de hacer. Partido demasiado, no sé, demasiado abierto a hacer esas violaciones, como provocando, pero provocando, ¿por qué? ¿A qué están jugando? ¿Qué quieren? Y ahí es donde está el riesgo del proceso como tal, pero sobre todo meter en crisis a un Tribunal Supremo Electoral que hay que reconocer que ha hecho sus esfuerzos, ha multado, pero lo están llevando demasiado contra la pared y no va a poder tomar una resolución radical. Marcio empezó esta entrevista y esta conversación enumerando todos los factores de contexto que marcan la pauta de este proceso electoral, pero hay un factor que José ha añadido muy bien.
haciendo énfasis en la diferencia que este tribunal ha marcado ya en el proceso. Claro. Nunca antes el árbitro electoral se atrevió a levantar la mano y decir esta campaña está prohibida. Y al Los partido de efectos gobierno. son los que se viven. Yo creo que hay un elemento... Lo hizo con 11 partidos en junio. Sí, y luego lo correcto. hizo con el partido de gobierno Correcto, y en ellos septiembre. merecen el respaldo de la población. Ese elemento destacado por don Mario, yo creo que nos debe llamar la atención. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Imagínense ustedes si se desmorona el Tribunal Supremo Electoral, que hay una intencionalidad de los poderes fácticos y de otros poderes. Claro. Eso va a crear una gran crisis. Es decir, no solo estamos en una campaña altamente violenta y ahorita con mucha tensión. Esto marca diríamos, una ruta de tensión. Y entonces Claro. hay que ponerle mucha atención, hay que darle mucho seguimiento, porque si se deslegitima en este proceso al Tribunal Supremo Electoral, estamos en un gran peligro de un gran retroceso histórico. Pero veamos 3 crisis electorales que hemos tenido. La primera fue cuando José Efraín Ríos Montt se inscribe, el Registro de Ciudadanos acepta su inscripción, la Corte de Constitucionalidad lo ratifica y corre como candidato. La segunda crisis es cuando Sandra Torres se divorcia, se genera la situación del registro, le niega la inscripción, apela a la Corte de Constitucionalidad y esta se la deniega. Se ve una firmeza tanto del tribunal como de la Corte. Y esta es la tercera, donde el partido de gobierno ha sido ya suspendido en 2 ocasiones. Correspondería por reincidencia cancelarlo. Veremos al TSE dar ese paso siguiente en la línea que hemos venido avanzando de clausurar un partido. ¿Se van a atrever? Es que si siguen desafiando así al Tribunal Supremo Electoral, lo están Pues que hay debilitando. Entonces, podemos prescindir de partidos políticos, no podemos prescindir de la autoridad electoral. Así es. Porque la autoridad electoral significa la institucionalidad democrática del país. Entonces, esa es la que tenemos que preservar. Los partidos pueden pasar, venir, las personas pueden venir y pasar, pero la institución tiene que prevalecer. Y eso es lo más importante en ese momento. Preservar al Tribunal Supremo Electoral, y todos los ciudadanos debemos de estar en función de apoyar a esta institución. Eso ha quedado muy claro, pero ahora nuestro compañero Juan Carlos Sandoval se encuentra ya listo para leer los múltiples mensajes que han llegado con este tema a nuestras redes sociales. Juan Carlos. Licenciada Méndez Arreza, buenas noches. Unos en las redes, tenemos muchos mensajes. Hoy, Hugo Barrios nos dice sancionar a las personas que se presten para ser acarreadas. Hechores consentidores deben ser sancionados. Luis, el TSE se ha visto muy permisivo con esta campaña anticipada. Los partidos deberían de estar sancionados hasta el 2019 fácilmente, es lo que dice Luis. Fernando, el TSE debió hacer cumplir la ley con firmeza desde el principio. Susana, acabo de ver 3 anuncios de líder, eso es campaña anticipada. Hay que apoyar al Tribunal Supremo. También nos dice, el poder está en la mano de todos, no debemos de votar por los que han demostrado ser corruptos. Y Danilo, y los que van a suspender y no los van a suspender, ya el TSE dijo que la ley no les permite suspensiones. Creo que Danilo se refiere precisamente a la suspensión luego del llamado a elecciones, luego de la convocatoria. La licenciada Carmen Ortiz, analista del espacio de las 10 p.m., también nos dice, las inconsistencias legales denotan serios problemas de legitimidad y representatividad. Son los mensajes. Vamos a ir a los deportes, tendremos también noticias y luego al regresar ya estaremos en el debate pleno a las 10 p.m. Quique Godoy y Estuardo Zapeta en el análisis.